Muy buenos días a todos nuestros hermanos, nuestros amigos. Estamos ya en un sexto día de la semana. Quisiéramos comenzar nuestra meditación de esta mañana viendo y considerando pues la presencia del Señor a través de nuestro aliento de vida, saber y entender que gracias al propósito, gracias a la providencia, estamos vivos, tenemos salud y por ello damos gracias. Vamos a realizar nuestro estudio que lleva por título La perfección en Cristo. Interesante este título, la perfección, pero no es solamente la perfección, sino la perfección en Cristo. Pero antes de poder empezar nuestro estudio, vamos a orar. Necesitamos orar. La oración es importante. Por lo tanto, pues invitamos a cada uno de ustedes que puedan acompañarnos para poder realizar la oración. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, usted que mora en las alturas de los cielos, en un lugar santo, 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 dicen los ángeles, los profetas. A ese lugar nos presentamos por fe, utilizando el medio que es nuestro Señor Jesucristo, para poder llegar, decirle gracias por un nuevo día, un nuevo amanecer. Gracias por el cuidado, también gracias por despertarnos para darnos el alimento espiritual a cada uno. Dependerá de cada uno si lo recibe o no, pero ahí tenemos la posibilidad, el privilegio de poder tener su presencia. Vamos a comenzar nuestro estudio, amado Padre Celestial, pero suplicando su presencia a través de su Espíritu Santo, que prepare nuestras mentes de cada uno para poder recibir su palabra y que cada palabra que caiga pues en buena tierra será sellado. Tendrá, Señor mío, ese privilegio de ser como nuestro Señor Jesús, tener ese carácter perfecto. Ese es el objetivo principal de usted, Padre Celestial, para poder tener esa semejanza, esa vida vivida en hechos y en verdad. Vamos a comenzar, suplicamos estos favores, su permiso y la sabiduría. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces al estudio. Tenemos el estudio en el libro de Mateo 5:48, porque la pregunta nos dice, ¿qué es lo que pide nuestro Maestro para cada uno de los creyentes? Mateo 5:48 nos va a dar la respuesta. Vamos entonces a ubicar Mateo 5:48, que nos dice lo siguiente: Ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces tenemos ahí el versículo 48 que nos manda el Señor, que seamos pues
perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Mirando de ese punto, sabemos que el lugar donde vive nuestro Padre Celestial es un lugar lleno de perfección, lleno de santidad, que para nosotros, mirando en la forma como vivimos, es imposible, podríamos decir, vivir allá. Tenemos entonces el testimonio Maranata, Cristo viene, la página 225. Vamos a leerlo porque este testimonio nos va a ayudar mucho a poder meditar en lo que es la perfección, en lo que es la santidad, cómo es que fue y cómo es que debería ser. Dice así: nuestro Salvador comprende perfectamente la naturaleza humana y nos dice a cada uno: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así como Dios es perfecto en su esfera, así debe serlo el hombre en la suya. A quienes reciben a Cristo se dirigen estas palabras llenas de esperanza. Miren qué interesante lo que nos dice el testimonio. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que anteriormente no lo éramos, pero recibiendo al Señor en nuestro diario vivir, ya somos hechos hijos de Dios. Sigue diciendo el testimonio. Ellas nos indican que no debemos conformarnos con nada que sea inferior a un carácter sobresaliente y elevado, formado a la semejanza divina. Cuando se posee un carácter tal, la vida, la fe, la pureza de la religión constituyen un ejemplo instructivo para los demás, pero se chasquearán lo que esperan contemplar un cambio mágico en su carácter sin que haya un esfuerzo decidido de su parte para vencer el pecado. Mientras contemplemos a Jesús, no tendremos razón para temer ni para dudar de que Cristo es capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que acuden a Él. Pero podemos temer constantemente para que nuestra vieja naturaleza no gane otra vez la supremacia, no sea que el enemigo invente alguna trampa por la cual seamos otra vez sus cautivos. Miren lo que nos dice el testimonio. Entonces es interesante contemplar lo que nos dice la escritura, los testimonios, que hay un peligro. Entonces, este testimonio nos lleva a meditar cuando el Señor Jesús los liberaba y les decía, pues, vete y no peques más, no sea que te suceda algo peor. Porque ya estando en ese círculo, comprendiendo, entendiendo, darle lugar al enemigo, ser nuevamente sus cautivos, seremos o volveremos a lo mismo, pero ya no seremos igual, sino peor de lo que hemos sido. Entonces, vamos a poner la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué es lo que pide nuestro Maestro para cada uno de los creyentes? Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos
es perfecto. Esa es la respuesta. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos entonces ahí la respuesta a la primera pregunta, porque el título dice la perfección en Cristo. O sea, solos no vamos a poder, no vamos a lograr ser perfectos. Pero viene la ayuda, por eso el título dice la perfección en Cristo. Entonces la siguiente pregunta nos dice, al obtener la perfección, ¿cómo actuaremos en la vida diaria? Tenemos ahí el libro de Primera de Juan, el capítulo 2, lo vamos a leer desde el versículo 2 al versículo 9. Nos dice así, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 9. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como también Él es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Qué interesante lo que nos orienta la Biblia. El que permanece, dice, en el camino, en las prácticas diarias, ya no peca. ¿Por qué motivo? Porque recuerden que el Señor Jesús está allí, en su Espíritu Santo, ayudando a cada creyente que entre en sus prácticas, en sus enseñanzas. Entonces tenemos también el testimonio de Reflejemos a Jesús, la página 12, y lo vamos a lecturar. Ser santificado es participar de la naturaleza divina. Qué interesante. Captando el espíritu y la mente de Cristo, aprendiendo siempre en la escuela de Cristo. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como por el espejo del Señor. Es imposible para cualquiera de nosotros producir este cambio por nosotros mismos. Fíjense, qué interesante. Aquella persona, aquel creyente que diga yo puedo por mí mismo cambiar, ser diferente, no necesito de una religión, no es posible, porque dice el testimonio, es imposible para cualquiera de nosotros producir este cambio por nosotros mismos. ¿Quién hace el trabajo?
mis hermanos. Dice, es el Espíritu Santo, el Consolador que Jesús dijo que enviaría al mundo, quien cambia nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Gracias a Dios por este consuelo que tenemos, porque nosotros con nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Por más que estemos en vigilias, en ayunos, estemos de repente leyendo la Biblia todo el tiempo, pero sin la dirección del Espíritu Santo, que sería el mismo Cristo en su forma espiritual, no vamos a poder lograr ninguna semejanza. Entonces sigue diciendo, y cuando esto sea realizado, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Esto es el carácter de quien mira hacia Cristo, es tan parecido a Él. Qué grandioso. Que quien lo mira ve el carácter de Cristo como en un espejo. Aunque no lo notemos, cada día nuestros caminos y nuestra voluntad se transforman en los caminos y la voluntad de Cristo, en la hermosura de su carácter. Así crecemos en Cristo e inconscientemente reflejamos su imagen. Entonces tenemos, miren ahí el testimonio que nos ayuda para poder profundizar lo que nos dice los pasajes que hemos leído en 1 de Juan 3:9. Tiene razón que miren qué interesante al testimonio que leemos, y el registro bíblico nos habla de Pedro. Dice en el capítulo 26 de Pedro, de Mateo, el versículo 73. Y un poco después llegaron unos que por allí estaban y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu habla te descubre, tu habla te dilata. Entonces, ¿cómo llegará a ser el creyente? Miren, ¿cómo llegará a ser el creyente que vive, que practica, que aprende en la escuela de Cristo? Será como el mismo Señor Jesús en todos los aspectos de su vida, de su diario vivir. Entonces es grandioso lo que nos dice pues el estudio de esta mañana, la preparación en Cristo. Trae algo increíble a cada creyente. Entonces vamos a la pregunta. Al obtener la perfección, ¿cómo actuaremos en la vida diaria? Vamos a poner la respuesta. Reflejaremos como en un espejo la gloria del Señor. Reflejaremos como en un espejo la gloria del Señor. Entonces hemos hecho nuestro estudio esta mañana. Estamos en un día de la preparación. Preparemos todo, sobre todo nuestras mentes, para recibir a nuestro Señor y pasar pues un día o momentos agradables, ya que no es todos los días. Entonces agradecemos a Dios por esta oportunidad, también por poder participar de este estudio. Nos vamos a despedir esperando que el Señor nos siga acompañando, dando
las exhortaciones que son necesarias y nosotros poder disponernos a aceptarlo y de esa forma vivir en su palabra y practicando. Un abrazo, bendiciones a todos los hermanos, amigos, y que el Señor nos siga acompañando. Amén.